Soy Cristina Vera Díaz, soprano del Paraguay, Asunción específicamente. Quiero aprovechar para un poco decir qué significa soprano. Es una palabra masculina para mí, que soy mujer. Soprano viene de una palabra antigua cuando las mujeres no podíamos cantar en la iglesia. Entonces los niños imitaban las voces de las mujeres. Entonces era una voz soberana. Soberana, de allí viene la palabra soprano. Y yo me creo un poco soberana, como toda cantante diva. Estoy muy contenta de estar aquí en Río Grande do Sul, aquí con la familia de Jorge Guedes y su familia de extraordinarios músicos, a quienes conocí ya hace 3 años en San Ignacio, en un encuentro de arte misionero. Y para mí es un honor estar aquí con Andrea, que es una joven. Andrea Zarza es una también cantante de familias, muy conocida en Trinidad, que es uno de los pueblos jesuíticos. Y justamente después de estar 10 años en Italia, he querido ir un poco en esa zona de los 7 pueblos jesuíticos para recuperar esa historia, el barroco, la historia de la música, tanta música que los indígenas hacían con los sacerdotes jesuitas. Yo he estudiado muchos años en Italia, que es la cuna del canto, específicamente en Pavia, que es al norte de Italia, el Instituto Franco Vittadini de la Universidad de Pavia. Tuve la oportunidad de poder aprender tanto del misterio de la técnica vocal italiana. Y justamente ahora estamos dedicados con Andrea Zarza para recuperar el pasado del barroco en Trinidad, y también la lengua guaraní, que es nuestra lengua que de Paraguay, que es muy conocido y que es la única lengua indígena que sobrevive como idioma oficial en toda Latinoamérica. Gracias a este trabajo de casi 2 años, fuimos premiados para actuar delante del Papa Francisco en su visita en el Paraguay en agosto de 2015. Allí millones de personas pudieron escuchar a los indígenas cantando en latín y también la música ancestral. Estoy aquí desde casi una semana trabajando la técnica vocal, aquí con estos jóvenes promesas ya y realidad del canto. Entonces, un poco para conocer el instrumento, la voz humana que está dentro de la garganta, no lo vemos. Entonces hay que usar un poco de fisiología, pero también de percepción, de magia. Estoy muy contenta de poder trabajar acá, conocer esta ciudad que tiene mucha historia, y de esa convivencia artística, intelectual y de unión de pueblos, posiblemente vamos a lanzar un disco, hacer un documento sonoro, un poco hablando y documentando musicalmente esta experiencia. Yo realmente estoy muy entusiasmada, no veo la hora de poder venir y también, ¿por qué no?, abrir las aulas, las clases de canto, no solo en la casa de la familia Guedes, sino que abrir un poco a otros salones o municipales, otra gente, otros jóvenes de todas las edades. Se puede empezar a cantar cuando uno quiere. Importante tener el amor y las ganas por la música.
un poco la memoria de la música que se hacía en las antiguas misiones jesuíticas. Está en nuestras venas. Y qué mejor que esta familia Guedes, empezando por el cacique Jorge, por Anaí, Caraí, Andresito, Adriano, hasta la esposa Vania, que acompaña a los hijos con mucho amor. Viene ya desde el origen de esta familia de Jorge, su abuela, paraguaya como nosotros, que somos paraguayas, y estamos con esa misión de recuperar esa música barroca. En este caso vamos a hacer de Domenico Zipoli, una música latín, Laudate Dominum, que era esa música que nuestros antiguos, nuestros descendientes guaraníes hacían
en nuestras misiones. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes, omnes, omnes gentes. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes, omnes, omnes populi, laudate, laudate laudate, laudate Santo Spiritui Sancto. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes, omnes, omnes gentes. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes, omnes, omnes